Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del programa de Simple Qué. Hoy contamos con un invitado de lujo. Nació en La Habana, ya está en Barcelona, lleva casi 30 años en la ciudad condal. Él es comisario artístico, también ensayista, y a propósito de su último libro vamos a hablar. Él es Iván de la Nuez. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nada, te hemos traído aquí con la intención de que nos cuentes un poco todo tu conocimiento acerca no solo del arte, sino del sector del arte, pero sobre todo de tu libro, que es sobre una crítica, yo creo, muy fuerte a eso que se le quiere llamar hoy la vanguardia. Entonces, más que nada me gustaría saber, y sobre todo para la gente que nos pueda estar viendo, qué es lo que tú entiendes o lo que la gente puede entender, aunque sea vagamente, eso que se llama vanguardia. ¿Qué es la vanguardia, Iván? Bueno, el libro, tal como yo me lo planteo, es el libro de una persona que está dentro del arte, dentro de ese mundo del arte, y por tanto esa crítica tiene una forma también, de alguna manera, de autocrítica. Yo no estoy exento de muchos de los temas que planteo y nunca he tenido esa voluntad sartreana de decir que el infierno son los otros. Yo creo que todos también tenemos un poco una parte, una responsabilidad y hasta cierto placer de estar en el infierno. Es lo primero que quiero plantear sobre esto. De algún modo, este libro, que se llama Teoría de la Retaguardia, es una pequeña reacción a casi también mis 30 años en este mundo del arte, y también puede verse como un pequeño manifiesto rápido, digerible, ya digerido de toda esa experiencia. Yo me di cuenta que de repente se cumplían 40 años del libro de Peter Berger, La teoría de la vanguardia, y allí Berger decía que, bueno, pues que la vanguardia tenía como objetivo número uno y fundamental la ruptura de la frontera entre el arte y la vida. Y si eso no ocurría, la vanguardia fracasaba. 40 años después, yo hago una incursión muy humilde, muy modesta en este gran tema, y lo que propongo desde la retaguardia es que esa ecuación arte-vida ya no tiene demasiado sentido, porque la relación hoy del arte es con la supervivencia. Con lo cual, ahí está, digamos, el emplazamiento, por así decirlo, guerrillero o militar, de mi idea de la retaguardia, que es ese espacio donde el arte se relaciona con la supervivencia, que es la época en la que estamos viviendo. Y exactamente esa especie de supervivencia, supongo que te referirás a un estado, no sé si difuso o que no está para nada delimitado de lo que tengan que hacer hoy los artistas. Ahí haces, aparte de que en tu libro eres muy incisivo y atacas sin pelos en la lengua a lo que tengas que atacar, haces una crítica bastante voraz al hecho de que hoy en día parece que no sé si todo o no sé si todos pueden ser artistas y todo puede ser también arte, y en la medida en que todos y todos pueden ser artistas, parece que no hay una definición de lo que pueda ser arte. Entonces mi pregunta sería, ¿quién delimita a día de hoy, Iván, qué es lo que pueda ser arte y qué es lo que no pueda ser arte? ¿Quién delimita o quién pone la etiqueta de usted es artista y puede estar en un museo y usted no es un artista? Bueno, el problema de hoy es que eso que tú planteas incluso se podría decir que está obsoleto. Después que Duchamp demostró que cualquier objeto podía ser arte, por el hecho de recolocarlo en un espacio con la solemnidad artística y resignificarlo, como él dijo, y hacer el ready-made, y después que Beuys habló de que dio un paso más allá, porque ya no es que todo el mundo todo pudiera ser arte, sino cuando Beuys dice que todo el mundo puede ser un artista, entonces hay que plantearse las cosas de otra manera. Nosotros estamos sentados sobre la base de que esas dos utopías están cumplidas. Nunca como hoy ha habido una inundación visual tan grande, estamos en lo que se llama la era de la imagen. Nunca como hoy cualquier persona tiene acceso y tiene los medios para crear imágenes y para crear discursos que antes solo eran, digamos, propiedad de los artistas. Y en ese sentido,
me parece a mí que hay un problema de sobredosis de oferta visual. Y es que hoy todos podemos hacer lo que hace un artista, pero no necesitamos serlo. Y ahí hay un problema para el arte. El problema del arte hoy no es su complejidad, sino su facilidad. No es su imposibilidad, sino su factibilidad. No es su cualidad, sino su enorme cantidad. Igual es precisamente lo que hace que se difuminen sus límites y que nadie pueda acotarlo, como todo puede ser y todos pueden publicar imágenes y poner objetos y decir que son artísticos de alguna manera, o ni siquiera sin tildaros de artísticos. Por eso hoy el arte, y cuando me refiero al arte me refiero a la industria y al sector, puede tener, digamos, tanta dificultad para hacer valer, valga la redundancia, el valor del arte o de las obras artísticas que hay, por ejemplo, en los museos. Bueno, hay una paradoja importante. Todo el mundo puede hacerlo, pero hay precios concretos que son elevadísimos. Entonces, lo que marca hoy ese valor, por un lado, es el precio elevadísimo, cuantioso, multimillonario de unas obras concretas, y por la parte, la cantidad también elevadísima de obras de arte que no se mueven en esos baremos, ¿no? Entonces, esa es una contradicción muy curiosa que vale la pena tener en cuenta. Por eso, yo creo que el lugar del arte, el valor del arte y la labor del artista no está en la posibilidad, sino en la necesidad. ¿Cuáles son las obras necesarias? Porque obras posibles ya se pueden hacer sin ningún problema. Estamos en el mundo de la posibilidad, pero a mí me interesa el mundo de la necesidad. ¿Y hacia dónde crees que se puede, cuáles son esas necesidades hacia las que se puede encaminar hoy el artista o el que quiera provocar algún tipo de experiencia estética en los demás? Bueno, en el libro yo comento 3 viajes del arte. El arte viaja a la política, el arte viaja a la iconografía y el arte viaja a la literatura. Y a la vez que narro eso como unas pequeñas 3 fábulas, también narro su regreso a esa Ítaca que es impepinable del artista, que es el museo. Es decir, es cierto que el arte se ha expandido como nunca, pero también es cierto que siempre regresa al mismo lugar como siempre. Y entonces, en esa contradicción, yo lo narro en 3 viajes de ida y vuelta del arte, y por eso digo que el arte siempre vuelve al museo como el increíble arte menguante. Entonces, no sé si al final, por ejemplo, también en los museos, también creo que lo comentas en tu libro, a veces ante un producto, digamos, artístico, por así llamarlo, a veces nos encontramos con un exceso de texto o bien con un exceso de nombres que de alguna manera ya contaminan el producto del cual la gente quiere recibir algún tipo de experiencia. Como alguien que has trabajado dentro de este sector, ¿qué cosas o qué condiciones cambiarías o modificarías dentro de los museos para corregir, si de alguna manera se puede hablar así, aquellas cosas que hoy en día están manchando, contaminando o lastrando todo el potencial artístico que pueda haber? Cuando yo me puse a escribir el libro, me estaba latiendo todo el tiempo una frase de Robert Louis Stevenson, que no por gusto era un amante de islas por un lado, y también es el hombre el autor o el escritor que crea a Jekyll y Hyde, y él decía una frase que me parece a mí casi un lema para habitar en este mundo, que es que todo el mundo tarde o temprano acaba sentado en un banquete de consecuencias. En mi libro no es un libro sobre las causas casi todas son buenas. Mi libro está sentado sobre un banquete de consecuencias, que muchas veces es ruinoso, y eso es lo primero que me interesaría de un museo. A mí, un museo de las buenas causas, de las grandes causas, como ahora se ha expandido, me parece más bien un mausoleo, y no tiene mucho interés para mí. Yo agradecería un museo de las consecuencias, un museo que tenga el valor retaguardista, por hacerlo de alguna manera, de decir, hasta aquí hemos llegado, esta es la base de nuestro fracaso, pero esto es desde aquí que hay que pensar. Hoy todo el mundo sabe que el comunismo fracasó, hoy todo el mundo sabe que el neoliberalismo no nos va a llevar a ningún lado, hoy todo el mundo sabe que hay una derrota descomunal de la democracia por el mercado, pero lo que no todo el mundo hace es pensar a partir de ahí, sino
que muchos de los grandes pensadores que hoy nos siguen acompañando vienen de resituar eso en una causa anterior. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de humildad, que es lo que yo llamo la humildad de la retaguardia, que es donde se restañan las heridas, donde tú preparas la comida para la tropa, donde no llegas primero. Ahí, en esa zona de las consecuencias, es donde yo quiero situar este humilde y pequeñísimo pensamiento, esta gotita de agua en ese océano de consecuencias que es este libro, ¿no? Otra cosa que creo importante y que a la gente le puede interesar más que nada porque está también envuelta en el proceso de las tecnologías a día de hoy es ¿qué papel crees que están jugando en toda esta teoría de la retaguardia y de la vanguardia pues redes sociales como puedan ser Instagram, Facebook o Twitter que juegan mucho con el tema de las imágenes? ¿Qué papel crees que juegan en todo esto? Bueno, el papel de la sobredosis, es decir, producimos más imágenes de las que podemos ver. O sea, humanamente no somos capaces de captar la cantidad de imágenes que producimos y compartimos más imágenes de las que incluso alguien nos ha pedido. Es una época muy curiosa donde los discursos son continuos y donde nadie da yo no digo dar un paso atrás, pero sí por lo menos un paso al lado y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Si todo el mundo puede producir imágenes, tiene sentido seguir poniendo una más. Había una vieja historia que decía, somos capaces de producir imaginarios. Si de repente hemos sustituido la cultura escrita por la cultura visual e incluso la literatura ya se está yendo por ahí, la filosofía, el pensamiento, el conocimiento, entonces no sería quizá el artista, el intelectual del siglo XXI, pero la siguiente pregunta es, ¿son los artistas conscientes de eso? ¿O solo están creando imágenes tras imágenes tras imágenes? Sí. Hay que buscar una manera de que eso cree una conciencia de transmisión de saber, de espiritualidad o incluso de placer, de visceralidad. Y eso yo creo que es, digamos, el puente que podría ser el arte en estos momentos. De algún modo no tiene ninguna importancia ahora mismo que el arte pueda desaparecer, como han desaparecido miles de oficios en este mundo. Eso puede pasar. A tenor de esto último que comentas, hay una cosa también muy curiosa en tu libro que llama bastante la atención y es esa, parece, imperante necesidad que tienen no solo los artistas, sino hoy en día toda la gente que publica en redes, como estamos hablando, de publicar para dejar sello, no sé si respecto a la eternidad, es decir, de alguna manera importa más el yo he estado aquí o yo he hecho esto, y dejando en un segundo lugar aquello mismo que se está o produciendo o publicando, es decir, nos olvidamos de la experiencia estética, de causar algún tipo de emoción, por así llamarlo, en la gente que consume un producto de cualquier tipo de arte, y la gente está preocupada más por dejar su hueco o su sello. Es, digamos, quizá la pérdida o la incapacidad de producir o de generar o de percibir experiencias en los objetos o en el arte, lo que ha llevado a la gente a esa necesidad imperiosa de publicar cada vez más constantemente para dejar huella. Bueno, Michaud decía una frase que hasta la era de la imagen para mí era la mejor definición de un artista. Michaud decía, un artista es aquel que no puede resistirse a dejar huellas. Eso lo convierte en un artista. Ahora tenemos el problema de que todo el mundo está loco por dejar huellas y las deja continuamente. Entonces quizá un artista hoy es el que tiene que borrar huellas. ¿Quién va a ser un antropólogo del futuro? Con la fuente esta inabarcable no solo de imágenes, sino también de textos. Hay millones de blogs en el mundo, en donde todo el mundo también es un escritor. Entonces, ¿cuál va a ser la antropología del futuro? Pues va a ser alguien que va a tener que quitar en lugar de añadir. No sé cómo va a ser, pero la criba del futuro sobre lo que hoy fuimos los seres humanos, si es que tenemos un futuro, no sé cómo imaginarla, porque lo cierto es que todo está, digamos, en una tabula rasa muy seria. Desde un tuit
de Donald Trump hasta un Instagram de Andreas Gursky, por decir un fotógrafo de la máxima importancia. Entonces, ¿cómo desbrozar todo eso? No lo sé. De hecho, creo que es una tarea imposible, con lo cual, pues, esa es una situación que tenemos. Y lo otro es que yo no estoy hablando del arte en general, sino de algo que se dio en llamar arte contemporáneo y que tiene dos historias, una más larga y una más corta. La más larga es la que dice que el arte contemporáneo la funda Duchamp cuando coloca el famoso urinario en la galería, crea el ready-made y de repente cambia, le da un puntapié, como decía Octavio Paz, al arte sentado sobre su pedestal. Perfecto. Eso tiene 100 años ya. O sea, el ready-made tiene 100 años. La otra más corta es que el apogeo del arte contemporáneo viene unido al desplome del comunismo. Y de repente, lo que fracasa en política comienza a alojarse estéticamente en los museos. Cuando los museos establecen un discurso radical de un imperio perdido. Son casi como la luz de una estrella apagada. Esas dos historias me parecen interesantes. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo contemporáneo? Porque me gusta, yo trato de desbrozar el camino de todas esas palabras de la jerga estética y volver a las palabras que usamos frecuentemente todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo contemporáneo? Para el arte contemporáneo, lo contemporáneo ha dejado de ser lo actual para pasar a ser lo eterno. O sea, llevamos 100 años llamándole contemporáneo a un arte que se sigue sucediendo hasta el infinito. Ese ready-made cambió los objetos por los sujetos y las cosas por las causas. Hoy los museos no exhiben un urinario o una aspiradora de Jeff Koons. Ahora exhiben personas, exhiben causas políticas, exhiben causas ideológicas, exhiben explotaciones, exhiben judíos, exhiben personas negras, exhiben todo ese tipo de situaciones y eso también está llegando a un límite. Entonces, si te fijas, el arte contemporáneo, que es también aclamado por lo que yo le llamo la izquierda curatorial, está basado en gran parte en las tesis del arte después del fin del arte de Arthur Danto. Pero eso corre en paralelo a un discurso muy de derechas, que es la historia después de la historia de Fukuyama. Bueno, yo en el libro lo que hago es trazar un paralelo entre esa post-historia y este post-arte, que sin embargo están obligados a seguir viviendo, como si fueran zombies que siguen no solo habitando entre nosotros después de su muerte, sino rentabilizándola. Nunca una muerte ha sido tan rentable como la muerte del arte. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte, Iván, es ¿qué relación hay ahora mismo entre los distintos tipos de arte, entre las distintas disciplinas artísticas? Por ejemplo, la que pueda haber entre la literatura y la pintura, o la literatura y pues no sé, la arquitectura, que a veces en cierta manera también es considerado por muchos un arte. ¿Es una relación, digamos, en la cual las distintas disciplinas se repelen entre sí o en la cual se necesitan para seguir reproduciendo esta eterna muerte de la que nos acabas de hablar? Bueno, lo que yo intento, o por lo menos lo que yo percibo en el libro, rastreo, es que estamos viviendo una simbiosis, o sea, la cultura del siglo XXI va a ser la simbiosis entre el arte y la literatura. Esto no es del todo nuevo. Blanchot, por ejemplo, no distinguía entre un escritor y un artista. Para él eran prácticamente lo mismo. He escuchado muchas veces a Vilamatas hablar de escritores y cuando se refiere a su obra habla de su arte. A su vez, tenemos formas narrativas que son tremendamente visuales y que las podemos perseguir en una serie de artistas actuales que crean narraciones visuales o que crean ensayos visuales. Para mí no cabe la menor duda que hoy día, por ejemplo, me interesaba, Huxley tiene un texto precioso que se llama Si mi biblioteca ardiera esta noche, y yo escribí después una especie de remedio muy inferior, por supuesto, que es Si mi museo ardiera esta noche, ¿no? Es decir, de ese fuego tiene que salir ese tipo de simbiosis entre el texto y la imagen, entre el texto y la textura, que es lo que a mí me parece más interesante. Yo creo que va a llegar el momento
en que las librerías y las bibliotecas y los museos van a tener que unificarse de alguna manera, porque el conocimiento actual ya no va a depender solo de esa zona libresca, ni el imaginario actual que nos pasa por imágenes puede prescindir de la textualidad, de la escritura, de esas explicaciones, esos libros, esas novelas, esas tramas, esos ensayos. Y por eso me pareció interesante explorar, es una cosa que vengo haciendo desde el 94 como un hobby, desde Leviatán de Paul Auster en su momento, y otros pioneros como Julián Ríos o Ignacio Vidal Folk, etcétera, que empezaron, incluso antes que todos ellos, David Marson, con La amante de Wittgenstein, que empezaron a colocar el arte contemporáneo y el museo como lugares donde esperar, habitar o incluso esquivar el fin del mundo. Entonces, a partir de esa idea de que el arte contemporáneo entraba en la escritura, en la literatura, bueno, pues me di a la tarea de coleccionar esas novelas. Algunas son buenas, otras son malas, las hay detectivescas, hay de todo, pero allí me di cuenta de que allí latía la vida del arte y del artista, mientras que en los catálogos y en las exposiciones lo que latía era su biografía y su currículum, que era una cosa muy distinta. Entonces me di cuenta también, que es cosa más rara, que de repente, es algo que es muy obvio, pero de repente cuando el arte contemporáneo llega a su apogeo, que es con la caída del comunismo, con la instalación ya del ready-made como el non plus ultra de la magnificación del arte, también qué curiosidad es cuando los catálogos de arte empiezan a narrarse al revés, desde el año de hoy hasta tu año de nacimiento. Es decir, hay cierto camino al revés, yo le llamo un moonwalker, pensando en aquel paso de Michael Jackson, que parecía que iba hacia adelante, pero realmente iba hacia atrás, y esa simulación me pareció interesante, porque me quise preguntar si no habría ahí un cierto terror al futuro, ¿no? Y eso también te dice por qué es un arte que siempre va a ser contemporáneo, porque teme envejecer, teme morir, teme llegar al final. Y a mí me gustó preguntar, ¿y si esto hubiera que ponerle un final? O sea, ¿por qué este terror? Igual. Pasa que igual este temor del que hablas, no sé si puede venir precisamente de temor a esa simbiosis de la que me estás hablando entre texto e imagen, por ejemplo, quizá porque muchas disciplinas puedan tener el miedo de que bien el texto o bien la imagen tapen a la otra disciplina. Entonces, no sé si has hablado de esa simbiosis quizá como algo positivo, en lo que quizá el arte o la muerte del arte contemporáneo podría encontrar una nueva salida, pero quizá esa simbiosis lo que haga es destruir muchas disciplinas o muchas partes de arte, y de ahí quizá ese miedo a avanzar. ¿Esa simbiosis realmente es positiva entre texto e imagen o puede ser algo negativo? Que los artistas, incluso el sector, tengan miedo de ello, recelo de ello. Para mí es positivo, y hay una muestra. Nunca ha habido más exposiciones que estén llenas de textos como ahora. Y a su vez, nunca los artistas han formado parte como protagonistas de las novelas como ahora. Con lo cual, es un hecho. Hay una simbiosis entre arte y literatura. Tú escribes textos para pantallas todos los días de tu vida, con lo cual ya esa mezcla está en tu vida cotidiana. Eso no, para mí no es que me preocupe, es que ya está ocurriendo. Es decir, ya esto ocurrió, ya esto está pasando. El tema es cómo tú lo haces, cuál es la proporción. Es como un cóctel. El tema no son los ingredientes, es cómo tú los mezclas. Y eso es lo que a mí me parece que tiene un cierto interés, indagar en las formas de mezclar esas zonas o esas disciplinas, como tú las llamas, que están llamadas un poco a mezclarse, porque este es el otro tema. También se mezcla el espectador y el productor. La gente está viendo algo y a su vez está generando su propia crítica o su propia alabanza o su propia reproducción. Entonces, esa frontera también se ha roto. Es decir, no somos consumidores por un lado y productores por otro, sino que estamos en
en algo que el otro día alguien muy joven dijo vi que en una red social se estaba leyendo mi libro y hablaba del llamado prosumer, ¿no? Que es el productor consumidor. Es decir, todo eso está lleno de tópicos, está lleno de clichés, está lleno de estereotipos, pero también es cierto que está ocurriendo. La gente no se está quieta contemplando, ya el nivel de contemplación es mínimo en las nuevas generaciones, entonces sobre esa base es donde estamos, ahí es donde estamos. ¿Cómo llamarlo? ¿Qué nombre tendrá? No lo sé, pero por eso me parece que defenderlo como disciplina, casi lo único que disciplina al arte hoy y lo individualiza, sinceramente, es el mercado, porque ni su espíritu, ni la manera de producirlo, ni la manera de consumirlo, ya tienen una singularidad en este mundo. Estamos hablando, por un lado, de los productores de arte, estamos hablando también de los productos artísticos, y me gustaría preguntarte también, y además, quizá por el consumidor de arte, ¿cómo ves no tanto el sector en la actualidad, sino hacia quiénes crees que se están dirigiendo hoy en día las producciones artísticas? ¿Crees que el consumidor de arte ha cambiado, no sé, en los últimos 50 años? ¿Está ofreciendo algo como espectador el consumidor de arte? ¿Qué papel juega en la actualidad? Yo creo que hay también, en el libro lo trato, hay una contradicción enorme entre lo que se plantea el artista, que es ese consumidor, o la sociedad a la que se dirige, y la reacción de esa sociedad, que son dos cosas muy distintas. Una paloma de Picasso era un compromiso político, y casi todo el mundo lo entendía. Hoy día es curioso que el arte más comprometido ideológicamente es el menos aceptado popularmente o socialmente, porque la gente no está acostumbrada a que ese compromiso sea de esa naturaleza. Y ahí hay una contradicción, me parece, muy importante, porque hay una prefiguración de esa figura que tú le llamas consumidor, u otros le llaman la sociedad civil o el receptor, etc. Esa figura que supuestamente va a recibir el arte ya interviene sobre él. Entonces pasan dos cosas: o no lo comprende y le da la espalda, y esto es una frustración para el artista, o pasa algo que no sé si es peor, que es el autoengaño del artista, porque solo se dirige a la comunidad que él sabe que le va a aceptar esto. Y ahí el artista no se diferencia de lo que una compañía puede hablar de nicho de mercado, o que un político puede hablar de franja electoral, o tus amigos en Facebook, o tus seguidores, los famosos followers en Twitter o en Instagram. Se crean burbujas, se crean sectas virtuales donde todos nos aplaudimos continuamente y desvirtuamos nuestro lugar en el mundo, que es más complejo y es más contradictorio. Y ahí entonces es donde yo veo que hay esa contradicción. Pero lo que sí está claro es aquello que decía Althusser, ¿no? Él decía, no hay lectura inocente. Bueno, no hay recepción inocente, pero tampoco puede haber producción inocente. Somos culpables. Y esa es la base para mí de un buen arte. El que asume que forma parte de algo que está más allá de la inocencia y que cuenta también con que ese que va a recibir ese mensaje no lo es. Lo otro es demagogia y estimar, porque si a ti lo que te interesa es la inocencia de ese receptor, entonces estás jugando sobre una base de poder que no tiene mucho sentido, o por lo menos para mí no tiene ningún interés. Has hablado de entender el arte y estás hablando sobre cómo la gente de alguna manera ya llevamos en la mochila algún tipo de bagaje o de conceptualización con la cual nos enfrentamos a un producto estético. Pero me gustaría preguntarte si realmente el fin último del arte o de un producto artístico es entenderlo o simplemente experimentarlo. Lo digo porque hay algunas corrientes que comentan que precisamente el arte desaparece en la medida en que los sujetos, tanto si es un productor de arte como si es un consumidor, tienden a exteriorizarlo y a verbalizarlo, a conceptualizarlo. Y dicen que eso es romper o difuminar el verdadero objetivo del arte. ¿Cuál es el fin del arte para ti, Iván? ¿Entenderlo o simplemente disfrutarlo o padecerlo como una mera experiencia estética? Bueno, yo creo que el bagaje no es artístico, es visual. Nosotros arrastramos un bagaje visual enorme.
no necesariamente artístico, porque el arte es el modo en que tú ejecutas una obra, la que sea. Ese es el arte que tú tienes a la hora de escribir, de ejecutar un trabajo, etc. Yo por eso digo, como decía Blanchot, volvamos al sentido literal de las palabras. Él decía, comunismo es crear comunidad. Y después decía, y si es inconfesable, mejor. Es decir, lo otro es Stalin, el Estado, el paroxismo de la vigilancia, etc. Pero él decía, comunismo era crear comunidad, todo lo demás fue una distorsión. Entonces, por ahí habría que ir también. No pensar siempre en las últimas palabras, sino en las palabras originarias. Y ahí me parece que es importante tener en cuenta eso. Nosotros tenemos un bagaje visual enorme, porque es el bagaje de esas llamadas, de las nuevas tecnologías, de todo lo que nos lleva, pero eso no quiere decir un bagaje artístico. Y el fin del arte, yo diría, ¿cuál es el fin del arte? Acabarse, el fin. Pero quizá el arte no deba ser tanto un producto, sino un medio a través del cual el sujeto que lo produce y el sujeto que lo observa se encuentra o se descubre en alguna manera. ¿Qué es lo que piensas? Yo pienso que tú hablabas de la experiencia. Sí, es muy interesante crear experiencia a través del arte y que esa experiencia modere o haga mutar la condición del que lo ha hecho, pero también del que lo percibe. Y es más, que el que lo percibe cree una respuesta que haga que esa experiencia cambie en el que produjo el arte. Ahora bien, perdón por el trabalengua, ¿no? Pero ¿qué cosa es la experiencia? En los años 90 estuvimos totalmente arrasados por las escenas de la cotidianidad en el arte contemporáneo. Desayunos con mis padres, ciclos menstruales, listas de la compra, es decir, la cotidianidad se hizo un hueco en el arte contemporáneo tremenda. Bien, ¿eso es cotidianidad o experiencia? Bataille decía, experiencia es acercarte a vivir en el límite de lo posible. Yo creo que esa es la experiencia que tiene que emplear el arte o la supervivencia del arte. Estamos llenos de imágenes, estamos llenos de exposiciones, estamos llenos de museos. ¿Cuántos de esos nos crean cotidianidad? Todos. ¿Cuántos nos crean experiencia en el sentido de que nos llevan al límite de lo posible? Muy poquitos. Y yo me gustaría indagar por ahí. Haciendo referencia, digamos, a la segunda parte del título de tu obra, la retaguardia, de alguna manera, si aceptamos que la retaguardia es una especie de supervivencia, que creo que es lo que comentas, ¿realmente el arte contemporáneo debe morir o debe persistir de alguna manera para que pueda seguir habiendo retaguardia? Es decir, ¿es necesario matar al padre o mantenerlo para que la retaguardia pueda seguir, digamos, desarrollándose? La retaguardia es un espacio de supervivencia y de resistencia en el lugar donde otros aspiran a la vida y a la revolución, por ejemplo. Es un espacio de compañía y fragilidad en el lugar donde otros aspiran a llegar primero y solos. Y es ahí donde a mí me interesa situarme como crítico de este momento artístico. En cuanto al arte contemporáneo, me parece que está acabado. Prefiero hablar de arte ya en términos universales y sin épocas, que seguir hablando de algo que ya se acabó. O sea, entre Duchamp y toda su grandeza y la banalización final de Jeff Koons, yo creo que por ahí ya no hay nada más que seguir explorando porque el ciclo está acabado. Podemos seguir dando vueltas a la rueda porque es una rueda de la que comemos todos, pero estamos ya dándole vueltas al final del ciclo. Y por eso pues yo escribí esta pequeña cosita como una especie también de mensaje que lanzas en el último abismo, ¿no? Que es decir, esto se ha acabado, vale la pena irnos por otro camino, explorar otro camino que es más breve, más pequeño, más frágil, pero también es un camino donde tampoco estamos tan solos. Y bueno, es ahí donde... ¿Qué autores a tu juicio, no solo en España, sino en el ámbito internacional, crees o conoces que puedan estar, digamos, indagando en estos nuevos caminos de los que me estás hablando? Bueno, a mí las teorías del arte
leo ya las últimas que estoy leyendo me aburren mucho, no estoy muy contento con ellas. He sabido y publicado que llevo estos 25 años explorando las formas en que la novela no aloja el arte, sino que crea arte en sí misma, donde la escritura es capaz no solo de crear arte y artistas, sino que va más allá del tema y entonces construye todo su artefacto narrativo a partir de formas que vienen del arte, pero que no solamente son la visualización, etcétera, sino también el modo en que estos escritores, algunos los he mencionado, usan el archivo, el documento, la cartela expositiva, el museo, etcétera, para construir escritura. Eso me parece a mí muy interesante. Y por lo demás, siempre me han interesado esos, ahora me interesan aún todavía más, esos ensayistas de breve discurso, pero de larga duración. Por ejemplo, si tú tomas Los rastros kármicos de Elliot Weinberger, por ejemplo, te vas a dar cuenta que de repente tiene un ensayito de 2 páginas, fechado entre 1492 y 1900 no sé cuántos, en 500 años. Porque ahí hay digamos, una marea enorme que nos hace indiferenciados, que nos hace parte de un hilo del tiempo que a veces fluctúa, que a veces es circular, que a veces es lineal, pero que nos coloca también en entender la vida, la supervivencia, la cultura de una manera un poco más global. Hay artistas también que me interesan, que están trabajando en esa dirección. Hay novelistas que últimamente que me han interesado mucho, ya no los primeros que trabajé, como pudieron ser David Markson, o Don DeLillo, o Julián Ríos, o por ejemplo, acabo de leer una novela que se llama Permafrost, que es muy interesante, o a Verónica Herbert Bisecchi, que es una novelista y artista mexicana, o a Valerie Margem. Me interesa esa gente, o Joan Foncuberta mismo, que tienen un pie en el arte, otro en la literatura, y llegan a manejarse con esa simbiosis sin ningún complejo, sin ningún problema, pero sobre todo con naturalidad. Es decir, ya ellos están actuando en esa nueva cultura del siglo XXI que tiene esta, digamos, esta intersección, y me parece de lo más interesante que he ido encontrando. Es lo que estoy rastreando. No me interesan casi ni como artistas, ni como escritores, ni como objetos de estudio, sino como compañeros de tropa en la retaguardia. Me gustaría cambiar un poco el enfoque de la siguiente pregunta, y es concretamente sobre el papel que crees que puede jugar el arte en la educación actual. Dadas las situaciones en crisis, ya no solo económica, que parece que es de la única que se habla, sino precisamente del arte contemporáneo, que para ti ya está acabado, como acabas de mencionar, ¿qué papel o qué rol puede tener hoy el arte o las distintas disciplinas a la hora de, por ejemplo, tratar ciertos temas o ciertas cuestiones con los chicos más jóvenes, en las escuelas, en los colegios, o en los institutos? Estamos viviendo una sociedad que ha eliminado la filosofía, las humanidades, etcétera, con lo cual yo creo que el arte tiene que cuidarse mucho de suplir todo eso. Yo creo que el arte tiene que llamar la atención sobre esa pérdida, tiene que llevar a todas estas nuevas generaciones que solo se mueven prácticamente por sus coordenadas visuales, sus coordenadas de pantallazo, sus coordenadas digitales, etcétera. Y lo que tendría que hacer, yo creo, el arte en materia educativa es precisamente llevarlos desde los medios visuales a esas humanidades perdidas que son, a fin de cuentas, el acervo filosófico de la humanidad, que no le interesa a esta sociedad, ni a esta política, ni a esta contemporaneidad, que los muchachos estudien. Y a mí me parece que eso sería bastante una buena tarea para un artista o un productor visual, que no sea tanto sustituir ese conocimiento o ese acervo, sino, visto que ha sido demolido, pues llevar a la gente de nuevo hacia allí, pero con los medios disponibles actualmente para ello.
Quizá otro debate también muy frecuente, digamos, o muy a pie de calle, que puede preguntarse la gente respecto al arte, es una percepción, no sé si real, me gustaría que tú me contestases al respecto, acerca de la relación entre el arte y el narcisismo, digamos, que muchos artistas parecen, digamos, escupir de sí. Solo triunfa, digamos, aquel arte en el cual, digamos, al menos a nivel comercial, aquel arte en el cual el productor o el artista tiene alguna especie de aura, no sé si mística, no sé si extravagante. ¿Crees que los artistas hoy en día abusan demasiado de su nombre y viven quizá para vivir precisamente del pasado porque anteriormente hicieron algo que vale la pena? Bueno, el mundo del arte tiene una zona que es casi como una especie de validación del selfie. Eso siempre ha sido así. Desde Warhol hasta hoy, ese super yo egocéntrico del artista ha sido obra, ha sido biografía y ha sido mercado, ha sido negocio y ha sido discurso. Eso está ahí y está claro que está ahí, pero también hay que decir que hay artistas que se desdoblan, que hay artistas que saben colocar la voz de otros en sus discursos, y mucho me temo que eso es algo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora está enormemente sublimado porque yo le escribí hace poco en un artículo que yo no he encontrado un museo del autorretrato en mis búsquedas por internet, pero ya tenemos 2 museos del selfie. O sea, cuando el selfie debe ser un capítulo del autorretrato, resulta que el autorretrato se ha convertido en un capítulo del selfie, como la cultura se ha convertido en un capítulo del ready-made, y antes el ready-made era un capítulo de la cultura. Bueno, nos pasamos la vida diciendo aquí estuve yo, sustituyéndole usted está aquí de los mapas turísticos, etcétera, o de los museos, you are here, por aquí estuve yo. Yo no puedo dejar de decir que aquí estuve. No que vi esto, sino que estoy yo viendo. Que estoy yo, Entonces, lo he dicho antes. Eso es bastante curioso. Ahora hay una playa de escritores defendiendo la autoficción, que es un continuo mirarse al ombligo y reproducirlo literariamente, como hay un continuo mirarse al ombligo y reproducirlo visualmente. Eso es ahí, eso es así, está ahí. Y bueno, sinceramente, lo del ego, el super yo, etcétera, creo que forma parte de un capítulo, un episodio romántico de la historia del arte que hoy no tiene ninguna importancia, porque si todo el mundo se hace un selfie, ¿qué importancia tiene el yo para el arte? ¿Qué importancia puede tener para un escritor ese yo? Y ahí te está diciendo que aquí está pasando algo muy curioso, que es que toda esa sobreposición del selfie, del yo, de mírame el ombligo, etcétera, es un grito terrible de alguien que no tiene ninguna individualidad, a quien le han devorado toda la individualidad y lo que le dejan es el exhibicionismo falso de su propio ombligo dentro de esa masificación. Los nuevos medios empezaron democratizando el arte y han terminado masificándolo, y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y ahí habría que ver qué es lo que hay que hacer. Yo me acuerdo que había un viejo actor cubano que un día conversando le escuché decir una frase que para mí siempre me ha servido a la hora de escribir un ensayo. Creo que es una buena definición del arte. Él se hizo famoso en el cine porque siempre fue un secundario tremendo, pero que todo el mundo terminaba recordando su actuación más que la del protagonista, ¿no? Y este actor, que se llamaba Reinaldo Miravalles, cuando le preguntaron cómo era que le robaba siempre las escenas al protagonista, decía, bueno, es que mientras los demás te están disparando en una escena de guerra, yo cargo el arma. Ese para mí es el arte. Cargar el arma mientras los demás disparan. Pregunta ahora, Iván, típica, tópica, pero yo creo que igualmente es una pregunta de rigores. ¿Se puede vivir del arte o, por el contrario, en la medida en que puedas vivir del arte, estás condenado a meterte en esa rueda de muerte perpetua del arte contemporáneo? Bueno, las estadísticas son crueles con respecto a eso. Estamos en un país que se llama España y donde
El 90% de los artistas no puede vivir del arte. Con lo cual, eso ya te dice a ti que ser artista tiene una disposición heroica, de algún modo, ¿no? No es por dinero que se hace eso, porque muy pocos pueden vivir del arte. Se puede vivir del arte y se puede vivir dignamente del arte, eso no me cabe la menor duda. Y bueno, te lo respondo así claramente, sí, se puede vivir del arte y se puede vivir dignamente. Ahora, ¿se puede sobrevivir en el arte y se puede sobrevivir al arte? Esas son las preguntas que me interesan en el libro. Otra pregunta también que no te quiero dejar escapar sin que me la contestes es, y más estando aquí en Cuenca, es sobre las facultades de Bellas Artes, por así decirlo, Iván. ¿Forman parte ya de todo este engranaje o por el contrario crees que son, en tanto que universidad o en tanto que facultades, todavía pequeños reductos en donde el arte puede hacer una retaguardia, precisamente? Es una pregunta que no te puedo responder. Yo solamente di un curso una vez en una Facultad de Bellas Artes, que fue la de Barcelona, nunca más. He dado clases en arquitectura, he dado clases en literatura, en facultades de periodismo y comunicación, pero nunca he estado en una facultad de Bellas Artes, salvo esa excepción. No tengo una idea muy clara de esas facultades de Bellas Artes, pero lo que sí tengo una idea muy clara es de cómo se politizó de tal manera la estética, en el sentido de que no hubo un político para el cual un marchamo de su modernidad en este país no fuera a poner un museo. No sé si poner una Facultad de Bellas Artes, pero si no, un museo. Entonces, de repente nos llenamos de museos de arte contemporáneo porque eso es una manera de identificarnos con una manera moderna de hacer política. Y hoy no sabemos qué hacer con eso. Entonces, me parece que esas facultades que nos van a enseñar a hacer imágenes, a manejarnos con imágenes, yo creo que eso es casi nato, porque ya hay nativos digitales que se llaman nativos del mundo de la imagen, y entonces no sé hasta qué punto es redundante hoy en día una facultad de Bellas Artes, pero me imagino que a la enseñanza del arte le está pasando lo mismo que al arte, que está en un límite y no sabe cómo salir. Te cuento una anécdota. Cuando se viene abajo el comunismo en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, se continuó el comunismo. Pero los profesores de una asignatura que se llamaba Comunismo Científico o Historia o Filosofía Marxista se vieron con un problema grave, porque todo lo que decían era ciencia ficción. Porque si bien ese país continuaba, los estudiantes habían visto ya en las noticias que aquel mundo se había caído. Creo que eso le está pasando al arte contemporáneo en estos momentos. No sabemos qué hacer con la enseñanza de algo que se ha venido abajo. Ya para terminar, Iván, sí que me gustaría preguntarte acerca de, no sé si un par de libros o de documentales, de reseñas que nos puedas dejar sobre, más o menos, que vayan en la misma línea del libro que acabas de escribir, que vayan un poco en la crítica de ese arte contemporáneo. Bueno, a mí me gustó, a ver cómo lo digo, yo creo que hay que recuperar ciertos, por ejemplo, a mí nunca he entendido, por ejemplo, perdónenme la crítica, la fascinación que ha ejercido Danto dentro del comisariado, la crítica de arte, y yo creo daría un paso atrás quizás y recuperaría a Blanchot, a Huxley, a Lucy Lippard, a ¿cómo se llama la escritora de Cultura en el campo expandido, que habla de todo el minimalismo? A Susan Sontag, a Octavio Paz y a este autor que hablé, Elliot Weinberger. Son autores que me han valido mucho para explorar esta especie de continuidad de la cual somos una minúscula parte para esta zona de la retaguardia. Y también las teorías paganas muy contradictorias que tuvo Camille Paglia me parecieron muy interesantes en la época, y son autores que pueden ser contradictorios entre ellos, pero que sí tienen digamos, algo en común. Uno, que es que el arte puede generar una escritura per se, o sea, no te hacen falta imágenes para escribir de arte,
El libro es una pequeña indagación en la posibilidad literaria que deja el arte. Esto no son más que las basuras que quedan de tanta imagen visual convertido en texto. Y estos autores, por supuesto, que me han interesado mucho. Blanchot decía eso, ¿no? No conozco ningún gran arte que no salga de un momento de gran precariedad. Y eso me genera cierto optimismo. Pero bueno, estos autores me parecen muy interesantes y a la vez no son necesariamente críticos de arte, sino que son unos ensayistas que atraviesan el arte y han sido atravesados por el arte y explican el arte a la vez que están explicando el mundo, ¿no? Eso es lo que a mí me parece interesante. Pues nada, Iván, solo me queda agradecerte tu visita, recomendar a la gente que nos esté viendo que puedan seguir a Iván. Estás en muchos medios escribiendo, entre ellos El País, también te han hecho una entrevista frecuentemente en ABC. Que sigan a Iván en la medida de que les interesen estos temas y nada, pues que muchas gracias, Iván, y que nos vemos en otra. Gracias a vosotros.